Conspiración íntima. Hechos sucedidos entre los años 2017 al 2019. Conspiración íntima es una historia testimonial, sorprendente y sincera. Cuenta su proceso de violencia silenciosa, la que no se ve y la que callamos por vergüenza, pero está presente en muchos hogares en todas las clases sociales. Su esposo inició el proceso de manipulación, violación, robo, drogas, estafa y amenazas, al igual que su amiga, confidente y colaboradora, creyendo que la silenciarían para siempre. Sin embargo, eleva su voz a través de este libro ante la gravedad de los hechos y la incompetencia por parte de las autoridades. Hace una petición de cambio en la legislación y en el sistema judicial, considerando que el orden social es muy importante en el proceso, mientras despertamos como almas sanando heridas. Muestra que el universo tiene mundos paralelos en el que todos convergen y te invita a observar el linaje ancestral y el código genético para ser y hacer una pareja o una familia lo más sana, teniendo claras las áreas que hay que trabajar, así como la gran oportunidad que tenemos para ser felices. Es solo cuestión de empezar a ver y dejar de buscar respuestas afuera, cuando todo está dentro. Y aunque el encuentro contigo mismo o misma sea muy doloroso y se tenga un alto umbral al sufrimiento, es necesario para la evolución humana. El secreto de la vida es dar. Dedicatoria. Dedico este libro a todas las personas que han sido víctimas de violencia de sus cónyuges, que no han tenido el valor de escapar porque no están solas o solos, y a las que ya escaparon porque son inspiración para su entorno inmediato. A las personas que han sido robadas y extorsionadas por supuestas amistades y charlatanes, no tengas miedo, denuncia y dale seguimiento a tus carpetas de investigación. Y pon atención en el refugio que vayas a elegir como tu nuevo hogar, aunque este sea temporal. Agradecimientos. Gracias por tener este libro en tus manos y más gracias si te atreves a leerlo, despojándote del juicio y del prejuicio, siendo capaz de generar empatía y amor con las víctimas de violencia de cualquier tipo. Agradezco a Dios, a mis santos y a mis padres por mantenerse siempre presentes en mi vida cotidiana para protegerme y defenderme del mal. Agradezco a mi madre por su amor y apoyo incondicional, a mi hermano Edgar por su amor y solidaridad, a mi hermano Carlos por su amor y a mis amigos Alejandro, Ivonne, Michelle, Martín, Osvaldo, Alejandra, Andrés, Andrea, Carla, Gis, Alan, Violeta y seguro más que se me escapan, que me apoyaron en momentos muy críticos con su amor, con su tiempo, con dinero, con ropa, con techo, comida y su paciencia ante mi situación de abuso emocional, psicológico, psicosis de persecución, por cuidarme el sueño muchas noches que no podía dormir, y agradezco a mucha gente que cuando supieron lo que me sucedió, me llamaron por teléfono y me escribieron mensajes solidarios. También doy las gracias a quien me dio la espalda cuando pedí ayuda. Hoy sé que su vida es tan pobre que no tenían nada para mí. Y agradezco también a quien me ofreció su apoyo y nunca me lo dio. Esto me permitió ser más fuerte y consciente de que lo que venía lo tenía que vivir y atravesar siendo valiente, fuerte y vibrando en amor y no en el rencor o en el coraje. Aprender que las palabras se emiten con mucha facilidad y son las acciones las que marcan y definen la diferencia. Capítulo 1. Mi primer impacto. Llegué a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en noviembre del año 2014, después de dejar mi trabajo en la Ciudad de México por incumplimiento de compromisos por parte de la empresa.
Decidí acercarme a mi familia con el objetivo de disfrutarla dedicándole más tiempo, tener una vida con más calidad y generar oportunidades de trabajo. Pocos meses después, empecé a encontrar oportunidades de ocupación y trabajo. Me daba el tiempo de ir al gimnasio, leer, estudiar y visitar a mi madre. Me matriculé en la escuela para estudiar semiología. Empezaba a tener un poco de estabilidad y me permitía hacer otras cosas que alimentaban mis sueños. Mi vida social era casi nula en la ciudad, y con la única persona que convivía era Gisela, una buena amiga de mi hermano Alan, compañeros desde la universidad. Ella conocía a mi familia no solo físicamente, sino también nuestros valores, la manera de vivir y algunas intimidades, miedos, sueños, anhelos hasta frustraciones. En resumen, ella sabía mucho de mi familia y también de mí. Al ser ella amiga de Alan y yo, su hermanita consentida, se acercó mucho a mí. Se llegó a convertir en mi confidente en el tiempo que yo viví en Culiacán hasta febrero del 2017. Ella estuvo muy al pendiente de mí, de mi estancia en la ciudad, de mi relación con mi hermano, con mi familia, de la relación con mi exprometido Efrén, mis planes, mis pensamientos, mis miedos, de cada una de mis emociones y hasta mis achaques. Conocía mi vida. Me dediqué a observar la ciudad y a su gente para generar empatía suficiente para adaptarme. Confieso que no me gustó mucho lo que vi, en cuanto a la doble moral se refiere, aunque esto no fue una sorpresa. Esta ciudad, a pesar de ser linda por su gente tan cordial y amable, además de por sus ríos y su cultura gastronómica, tiene una peculiaridad. La cultura del narcotráfico prima en los diferentes estratos sociales. Entre las consecuencias, la industria estética y la prostitución. Generan mujeres bellas a costa del bisturí, la ley del menor esfuerzo. En muchos casos, las mamás de las jovencitas son las que impulsan a las niñas a que transformen su cuerpo, su cara y hasta su comportamiento para poder llegar a alguien del gremio y salir de la pobreza. Un lugar donde lo que importa es el dinero, y el dinero es poder. Viven en una notable ausencia de sí mismas sin conocerse realmente. Hay un extravío absoluto del conocimiento de uno mismo. La sociedad se vuelve inmune a las desgracias del prójimo. Homicidios, amenazas, suicidios, maltratos, agresiones, venganzas personales y grupales. Que encuentren un cuerpo en un baldío o en un río es parte de las conversaciones cotidianas. Solo le piden a Dios que nunca se exponga a su propia familia a una situación trágica. Sin embargo, son incapaces de mirar adentro y ver lo que están provocando en las nuevas generaciones. Niños y adolescentes que quieren ser narcos para tener poder, acceso a dinero y a mujeres bellas. Esto cada vez más alejado del centro de su propia identidad. Me encontré con niños con las mejores marcas de ropa, con los juegos de internet más novedosos y caros del mercado, con los teléfonos celulares más costosos, niños sedentarios con sobrepeso, muchos de ellos gracias a que la madre no cocina o le cede la responsabilidad a otra persona como la cocinera y consumen mucha comida chatarra, así como mamás responsables de la educación, pero totalmente ausentes o incongruentes. Creo que lo segundo es peor, y donde las películas de narcos y violencia están de moda y están lejos de educar y de generar en el inconsciente colectivo algo positivo. También me encontré con un fraccionamiento que prácticamente es una mini ciudad dentro de la ciudad, donde vive la gente bien, sin exponerse tanto a la violencia de la ciudad, pudiendo hacer vida cotidiana porque hay colegios, tiendas de conveniencia, oficinas, restaurantes y otros, aunque sigue siendo inevitable salir a la ciudad a otros negocios. Las reuniones sociales eran solo para mujeres o matrimonios. Si no tienes pareja, no eres bienvenida en el grupo de las casadas. Las divorciadas no se mezclan con las casadas, y si eres una mujer soltera atractiva, menos. Eres como la peste. Ante este escenario, preferí no sufrirlo y simplemente vivir y seguir mis corazonadas. Me llegó el momento de no solo ser espectadora ante lo que sucede, no nada más en Sinaloa, sino en otros estados del país y tomar acción. Decidí darle forma
considerando que la educación es la clave para generar una sociedad sana, equilibrada y con menos miedo. La única manera de empezar era a través de las mujeres y que fueran ellas quienes permearan el mensaje en el hogar o en el infierno donde vivieran y generaran cambios y acción. Creé el concepto y decidí que tenía que ser una IAP, una institución de asistencia privada, institución sin fines de lucro, auditada por la Junta de Asistencia Privada y por Hacienda, doble control de los recursos. Gisela era alguien cercana, de confianza y que nos tenía muy buena estima. Los consejos que me daba eran importantes e influían mucho en mí. Traté de integrarla en todo lo que hacía, pero ella se mantenía muy al margen y sobre todo muy discreta. Sabía casi todo de mí, pero yo no sabía nada de ella ni de su intimidad. Sin embargo, su palabra tenía peso en mis decisiones. Nunca quería salir conmigo, a excepción de ir a comer entre semana y rápido, como si me hiciera un favor. De lunes a viernes nos veíamos 1 o 2 veces por semana para comer apresuradas porque había que trabajar. En esas fechas fue el bautizo de mis sobrinos. La invité, aunque de antemano sabía que Alan lo había hecho. Era tan cercana que estaba considerada en la mesa de la familia. Le presté un vestido hermoso de mis favoritos, pues decía que no tenía dinero para comprar. Era un vestido simple y elegante, holgado, ideal para que le quedara bien y para disimular cualquier gordito de la cintura. El vestido era de color rojo intenso, largo hasta el tobillo, con una apertura en la pierna izquierda casi hasta la ingle. Un lazo en la cintura y una sola manga abierta a todo lo largo del brazo. Era de tela lisa, muy sencillo, con una caída bonita, de manera que si tuvieras un cuerpazo se notaría. Y si fueras robusta, como era su caso, también lo disimulaba bastante. Gisela era parte de la familia y a nadie le extrañó que estuviera con nosotros en la mesa. Capítulo 2. En soledad. El lugar de trabajo que diseñé en mi departamento me gustaba mucho, porque tenía mucha luz y vista a la calle. Miraba hacia unas palmeras típicas en Sinaloa que bailaban al ritmo del viento cuando lo había, o se quedaban tan quietas que no se movía ni una hoja. Disfrutaba mucho la vida solitaria, aunque no niego que de vez en cuando me apetecía salir a tomar una copa con alguna amiga, o bien tener una pareja para vernos con regularidad, con la suficiente confianza y respeto de nuestra vida cotidiana. Ante esto, lo ideal era un hombre de lejos. Así que por sugerencia e insistencia de Gisela es que me metí a una plataforma para buscar pareja a finales del año 2016. Varias amigas ya lo habían hecho y les había ido bien con sus parejas. 2 de ellas se casaron y tenían bonitos matrimonios. Gisela es tarotista y en todas las tiradas que me hizo me aseguraba e insistía que muy pronto conocería al hombre con quien me iba a casar. Me insistió y convenció, aunque me parecía muy aventurado, meterme a una plataforma para ligar. Pero también estaba clara que no lo conocería en mi departamento, leyendo o estudiando, o viendo una película por internet. Fue así como conocí al hombre con quien me casé el 8 de abril del 2017. Durante diciembre y enero, entre la plataforma y mensajes por celular, empezó la conversación con la persona que me robaría el corazón. Él me preguntaba con mucha insistencia lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Preguntas clásicas como mi comida favorita, deportes, hobbies, lugares del mundo y sobre mi familia. Preguntas tan triviales como el número de hermanos que tenía, sus nombres, a qué se dedicaban. La verdad, respondí en automático. Nunca me detuve en pensar que podría haber un interés oculto. Durante 4 semanas, hablábamos por la noche siempre a las 9. Me decía que era la hora ideal porque le daba tiempo para preparar cena a sus hijos, además que les preparaba el desayuno muy temprano antes de que se fueran a la escuela. Para mí, también era buena hora porque ya me había desocupado de mis deberes. Conversábamos aparentemente de todo. Me hablaba principalmente de sus hijos, de sus exnovias poco, de sus padres y de su exesposa, solo que se fue y que sus hijos la veían poco. Esto hizo que me formara un criterio y juicio sobre la exesposa y madre de sus hijos. Por lo tanto, deduje que era un excelente amigo, novio, esposo, hijo, etc.
Él vivía en Aguascalientes y para conocernos decidimos hacerlo en un punto neutral. Sus papás vivían en la Ciudad de México, donde yo iba con cierta frecuencia a algunas reuniones. Lo cuadramos para la fecha del cumpleaños de Ivana, una amiga entrañable. Es como mi hermana. Me pareció sensato cuadrar negocios, amigos y ligue. Él me comentó que llegaría a casa de sus papás y aprovecharía para disfrutarlos mientras yo me desocupaba, lo que me pareció muy conveniente. Capítulo 3. El encuentro de almas. Nos conocimos físicamente el 2 de febrero del 2017 en el restaurante Puerta de Madera, ubicado en el barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en una hermosa calle empedrada con buenos restaurantes. Yo iba entusiasmada de ver en persona al hombre con el que llevaba hablando un mes, pero me estaba atrapando. Parecía que me gustaba y me interesaba. El físico, la química, el olor, la sensación. Verse a los ojos para mí era y es importantísimo. Ese día terminé mi reunión en la Cámara de Senadores y me fui directo al lugar de la cita en taxi. Durante el trayecto iba retocando el maquillaje para que no me brillara la cara. Revisé mi aliento, el cabello, pestañas, boca, manos y algo que no puede fallar en una mujer vanidosa como yo, el perfume. Bajé del coche caminando como en pasarela, sintiéndome la mujer más sexy del universo, segura, interesante y atractiva. Me sentía que iba a conquistar al mundo, cuando solo iba a conocer a un hombre que me estaba interesando mucho y me robaba tiempo en mis pensamientos. Él ya estaba en la mesa cuando llegué. Hablaba por teléfono con alguien, perdiéndose mi momento mágico de pasarela. Me vio cuando yo estaba frente a él en la mesa, percibiendo solo mi rostro y mi perfume. Siempre me he preguntado con quién hablaba en ese momento que yo llegué. Pero bueno, mi momento nadie me lo quitó. Yo lo disfruté al máximo, sintiéndome la modelo más cara de París, de Nueva York o de Londres. La cita fue a las 8 de la noche. Cuando iba camino al restaurante, llamé a Ivana para pedirle que por favor me llamara a las 9 para decirme cualquier tontería y huir en caso de que no me sintiera cómoda con él. Cuando él terminó su llamada telefónica, sentí que no causé gran impacto. Quizás lo disimuló muy bien, porque me veía guapísima, pero no me importó. Yo disfruté muchísimo mi momento mágico, acompañada de mi atuendo de leggings negros, unos botines altos de piel, una blusa de animal print y mi cabello largo que ese día me lo ondulé para verme diferente. Lucía radiante. Desde que lo vi, a lo lejos, mientras me iba acercando a él, sentí como si ya lo conociera. Me pareció muy familiar, como si de verdad fuera un reencuentro de almas. Quizás de otra vida. Lo sentí muy cercano. Tal vez en otra vida tenía algo pendiente con él. No lo sé explicar con exactitud. Para mí fue alguien muy familiar y no me detuve en desconfiar en ningún momento. Su olor me pareció conocido, muy cercano. Un perfume fresco con un toque de maderas y canela, muy atento, educado, bien vestido, llevaba unos jeans color azul y una camisa blanca. Encima una cazadora de gamuza color marrón y zapatos igual. Me gustó el color de su cazadora, aunque pensé que no le favorecía del todo a su color de piel. La camisa blanca le daba luz, equilibrando los colores. Aparentó ser todo un hombre de negocios. Parecía perfecto para mí, sin compromiso y con ganas de construir una relación seria y en exclusiva. Todo embonaba perfecto hasta ese momento. Así fue mi primer impacto. Y lo mejor de la cita estaba por venir. Una buena conversación, una buena cena, postre y vino. Algo de lo que yo estaba sedienta debido a mi falta de vida social en Culiacán. Ordenamos la cena, todo para compartir. Parecía espléndido, no se fijaba en el precio de nada y nunca comentó nada que pudiera darme un indicio de ser un miserable. Habló hermoso de su familia, de sus padres, de sus hijos y sobre su exesposa fue muy discreto. Y esto último me gustó que no tirara de la lengua. Ivana me llamó a la hora pactada para ver cómo me encontraba y si todo iba excelente. Le di las gracias por ser tan puntual en su llamada y por preocuparse por mí. Era evidente su experiencia y buen manejo en relaciones interpersonales con mujeres. Estaba más que claro que sabía seducirlas, aunque lo vi normal para ser un hombre de 53 años, pues me hubiera preocupado ver un idiota en su trato.
Durante la cena, intentó sorprenderme en materia de viajes, cultura, tradiciones, gastronomía, bebidas, entre otras cosas. Aunque la que lo sorprendió fui yo, no solo por viajar, sino vivir en otros países. Fue grato el vaivén de nuestra conversación. Fue como una danza, con un ritmo y cadencia suave y sutil. Llegó el momento de hablar de títulos académicos. Me hizo creer que tenía estudios de posgrado en el extranjero. Él sabía que esto para mí era muy importante, y no porque uno tenga garantizado el éxito, sino por entender un poco más su manera de pensar, de razonar, de vivir y de actuar en lo laboral que impacta en lo personal. Claro está que el que es patán, con o sin títulos, lo sigue siendo, pero me daba un poco más de seguridad el hablar de temas que ambos podíamos entender y comprender quizás. Parecía un hombre experimentado, con experiencia laboral, buen manejo escénico por su lenguaje corporal y facial. Me gustaron sus ganas de pretender rehacer su vida. Aparentaba ser un hombre sano y equilibrado, con 2 hijos, uno mayor de edad y el otro casi a punto de serlo. Yo era una muy buena candidata, y lo sigo siendo, pues no tengo hijos ni exparejas con quien lidiar. Me contó que después de su divorcio, su exesposa se mudó a Mexicali, Baja California, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Así que el panorama era un hombre bueno, trabajador y responsable, a cargo de sus hijos, víctima de una infidelidad de su primera esposa con quien no interactuaba. Los hijos nunca se enteraron de la infidelidad de ella y menos del pacto para que se fuera de la ciudad por 2 millones de pesos. La cantidad me pareció baja al ser él un empresario de la construcción, según me contó. Tomando en cuenta que estuvo casado 22 años aproximadamente, pero ese no era mi problema ni mi asunto. Comentó que ella fue Miss de Belleza del estado de Veracruz antes de casarse y ahora trabajaba vendiendo coches en una agencia en Mexicali. Confieso que eso me causó un poco de ruido, pues considero que con 2 millones de pesos se puede emprender aunque sea un negocio pequeño, pero en realidad no era mi asunto. Cada quien resuelve su vida como puede y como quiere, y a veces más como puedes y no tanto como quieres. Así que, a mi juicio, al no atender ni hacerse cargo de sus hijos, era obvio que era una mujer desentendida y mala madre. Emitir juicios sin conocer a la gente o supuestamente porque la conoces es lo peor que uno puede hacer. Los juicios son producto de nuestro sistema de creencias y de nuestros condicionamientos socioculturales, lo que nos limita el espectro de visión. Desde el inicio le hice saber que no soy como muchas de las mujeres separatistas que buscan que su pareja deje de ver a su familia. Yo pedía lo mismo, respeto a los amores familiares y amistades. Hay mujeres que hacen campañas bestiales para lograr que su esposo no frecuente a su madre o a su familia. Incluso se atreven a hablar mal de la cuñada o de la suegra. Yo tenía claro que los tenía que tratar muy bien a todos, y en el caso de sus hijos, mi objetivo era convertirme en su amiga, que recuperaran un poco la imagen de la mujer y sobre todo que vieran que la comunicación entre un hombre y una mujer siempre debe de ser abierta y honesta bajo cualquier circunstancia. Roberto me comentó que era empresario de la construcción en Aguascalientes y que no estaba pasando por su mejor momento financiero. Eso lo he escuchado en muchas ocasiones. Yo también he tenido épocas muy duras y otras no tanto por crisis financieras en México y en Europa. La sensibilidad de tener que cerrar un negocio por una crisis económica porque nadie compra tu producto o tu servicio, yo lo he experimentado. En las crisis económicas la gente se reduce a lo básico, a comer y a sobrevivir. Lo tengo claro. Su crisis económica no me asustó, y menos porque me educaron para ser una mujer pareja y no la hija mayor de un marido con el que se tiene sexo. Confieso que siempre he soñado que mi pareja me apoye para dedicarme a lo que para mí es verdaderamente importante, apoyar a la gente que lo necesita. Este libro es la prueba, así que a seguir trabajando y cultivarme en los ratos libres y dar lo mejor que uno es y tiene en cualquier momento. Caminando a paso firme, como bien dice la frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me preguntó sobre la fundación y yo le hablé de ella. Después quería que le hablara de mí.
Le insistí que mi fundación, como las de la mayoría del mundo, son creadas por personas que experimentan una situación similar o cercana a la causa y las convertimos en nuestra causa personal, aunque otros muchos por cuestiones fiscales, pero no era mi caso. Estos dos escenarios no los había vivido en extremo, pero sí muy de cerca. Yo en lo personal no conozco a nadie que haya creado una fundación de apoyo a víctimas con cáncer si no lo padecieron o alguien muy cercano o amado lo haya sufrido. En mi caso, yo solo crecí en una familia machista con violencia invisible, pero no hubo golpes, pero sí malas formas a mi madre. Nada ajeno a una sociedad tradicional machista y aceptada, similar a muchos países donde el que paga manda. Por alguna razón, las personas hemos canalizado los traumas, miedos, frustraciones o sufrimientos en fundaciones o en organismos altruistas. Esto ha servido para que muchos empresarios las aprovechen para deducir impuestos. Siempre se necesita que grandes, medianos y pequeños empresarios donen. Algunos lo hacen por reconocimiento, otros por sanar culpas, otros por empatía, por solidaridad. Los motivos que los llevan a actuar en realidad no importa. Lo que importa es hacer sinergia y apoyar a quien lo pide y lo necesita. Cada quien en el fondo de su corazón sabe su razón fundamental de actuar, y esto es suficiente. Desde niña fui consciente que el machismo y el maltrato a la mujer en México y en el mundo son el pan de cada día. He sido testigo activo de lo que es el maltrato silencioso y pasivo, ese que no se ve, que es invisible porque no deja moretones, pero te deja palabras y acciones hirientes que rompen el alma y dejan heridas que nadie ve. Y como no se ve, nadie lo cree y lo minimizan, tanto quienes te rodean como las autoridades. Las autoridades para que participen en un caso de violencia psicológica o emocional prácticamente es imposible, debido a que no es un caso de muerte. En este país, como en muchos otros, ni cuando hay una muerte se ponen a investigar, porque significa invertir recursos económicos y de personal calificado, mucho menos cuando no hay un muerto, sino un sobreviviente. Recuerdo que no me perdía la vista en ningún momento de esa cena inolvidable. Él tenía puestos sus 5 sentidos en mí para absorber lo más posible de mi mundo, mi entorno, de las personas que amo, mis planes, mis sueños, también de mis miedos, inseguridades, frustraciones, corajes, debilidades, hobbies, gustos, preferencias, preocupaciones, compromisos de vida y hasta mis finanzas. No de manera explícita, pero él dedujo que yo tenía acceso a dinero por trabajar en el sector financiero, según él. Recuerdo perfecto la cena de esa noche. Todo estuvo delicioso. Yo pedí un pescado en salsa de soya y él un bife de chorizo. 2 botellas de vino tinto que hacía honor a su nombre en la vida real de esta historia. Confieso que no se me subió ni tantito por la excitación que tenía de conocer a alguien que me había cuadrado en todo lo que yo buscaba. Sentí una conexión inexplicable. Aparte de todo lo anterior, me pareció el más guapo, sin serlo. Pero a mí me gustó. Alto, pestañudo, ojos pequeños y de párpados apapujados. Cuando se emocionaba los abría como un lobo a punto de comerse a su presa. Bellos en los brazos, aunque en el pecho no se le veía gran cosa. Brazos delgados y fuertes, manos grandes. Cuando se levantó al baño, vi que sus nalgas eran como una pastilla de planas, solo con una línea en el medio. Piernas flacas, con un andar desgarbado, no era perfecto, pero en conjunto me pareció un hombre atractivo. Ya entrada la noche durante la cena y en el postre, me dijo: «Ya me hablaste mucho de la fundación y ahora quiero saber más de ti». Recuerdo que lo vi a los ojos y le respondí: «La fundación es mi corazón, es la esencia de lo que soy yo». Creo que él jamás había conocido a una persona que no solo hablara de trabajo, hobbies y ocio. Estoy segura que fui la primera mujer que conocía que fuera completamente responsable de lo que sucedía, no se quejaba y actuaba. Recuerdo su mirada intensa, como si quisiera taladrar mis pensamientos, aunque fue cálido porque sabía que podía salir corriendo si no me sentía cómoda. Esa misma mirada la vi en varias ocasiones. Tiene una mirada que atraviesa, y así lo sentí. Era como si quisiera meterse a mi cuerpo, a mi mente y a mi corazón para saber mucho más de mí. Ahora lo recuerdo así. El ritmo del primer encuentro no estaba mal. Confieso que me sentí tan bien que me dio miedo. Quizás ese miedo era mi intuición, no lo sé. Lo que sí sé es que no le hice caso y seguí disfrutando.
Le hice saber desde un inicio mis valores y mis creencias, que para mí, quien no honra su palabra no honra su persona, que es de sabio saber pedir perdón y perdonar más, que quien no cuida a sus padres no sabe ser agradecido con Dios ni con su propia existencia, y que quien no honra a su pareja, mucho menos a su descendencia. Soy una mujer que dice lo que piensa, aunque a veces no sea bien recibido. También agradezco lo mismo. He sido rechazada en algunos círculos sociales porque a veces no tengo filtros para decir las cosas que pienso y siento. Lo prefiero así, y agradezco lo mismo. Él me escaneó a la perfección mucho más allá de lo normal. Eso lo sé hoy. Recordaba cada palabra mía, cada anécdota, cada nombre, cada momento, hasta cada olor. Como si todo lo que yo hablara, él lo estuviera grabando. No dudo ni tantito que lo haya hecho. Hoy por hoy confirmo que al momento de conocer a alguien abres tu corazón y tu vida. Sin embargo, hoy sé que uno tiene que ser más reservada y precavida. Observar, analizar, investigar y fluir. Reconozco que él recibió más información mía que yo de la suya esa noche, y el resto de mi historia con él no fue diferente. Me habló mucho de sus hijos y de sus papás, quienes eran los personajes fuertes en su historia. Según él, sus padres eran una pareja normal de antaño, un papá fuerte y su mamá una mujer activa, creativa y alegre. Recuerdo perfecto su descripción. Me habló mucho de su hermano ya fallecido, supongo que para empezar a provocar un poco de compasión y empatía. La cena duró aproximadamente 5 horas. Nos fuimos del restaurante alrededor de la 1 de la mañana porque el mesero nos pidió que nos retiráramos, pues estaban por cerrar. Las horas pasaron sin darme cuenta. Antes de conocer a Roberto, en varias ocasiones fui muy crítica con los hombres que amé y decidí retirarme a tiempo. Y a veces no tan a tiempo, aunque nunca se es tarde. Pero fueron razones fundamentales para irme a pesar que mi corazón se retirara roto. Sé que me llamaban la novia fugitiva porque me iba. Hubo gente que me comentó que yo le tenía miedo al compromiso. Ese era justo el problema, que soy una mujer de compromisos y veía que no se comprometían completamente conmigo. Esta era la razón por la que yo no seguía, por ver los compromisos tan superficiales como soplar el polvo. A lo largo de mi vida acepto y reconozco que no había tenido una pareja de la que realmente sintiera compromiso real e incondicional hacia mí. Tenía claro que si no aparecía, no me casaría jamás. Todos los días le pedí a Dios que me diera sabiduría para saber elegir a la persona correcta y que no pasara frente a mis ojos y no verlo. Mi abuela Sara me decía, cuidado, mijita, porque por esperar a que llegue el príncipe azul a caballo, no lo vas a ver si llega a pie. Así que esta frase para mí era clave. Por eso le pedí a Dios sabiduría, pero no solo para pareja, sino para todo. Y parecía que este era el momento. Aún así, más que casarme en ese momento, estaba, según yo, en un punto de mi vida que ya no deseaba una firma, pero sí una relación. Una exclusividad sexual y saber que podía tener intimidad sin riesgo y una convivencia sana. Ponerle el nombre a la relación tampoco me interesaba. Para mí era encontrar un amante no de ocasión, un hombre que me diera confianza, que estuviera presente, honrara su palabra, trabajador, y si surgía algo más, bienvenido, pero mientras tanto, con sexo seguro me conformaba. Pretendía experimentar algo nuevo, moderno, diferente y adecuado para una mujer de 43 años. Casarme a esta edad me pareció un poco ridículo. Ya era mayor, o al menos así me sentía y así lo creí. Con quien lo compartía coincidía conmigo. Sin embargo, era una asignatura pendiente en mi vida. Hoy por hoy sé que era una asignatura pendiente por protocolo social más que por convicción. He aquí el problema, que los protocolos que dicta la sociedad, o peor aún, la iglesia y la familia, se convierten en tus pensamientos, sentimientos y hasta en tus emociones. No solo terminas creyéndolo, sino sintiendo lo que es peor. Es algo así como los pensamientos, sentimientos y emociones colectivas, que lo crees por inercia, en automático, pero no es real. Pero no te lo cuestionas nunca, porque así es. Es como ser parte de la manada y jamás te cuestionas por qué eres seguidor y no seguido. En la actualidad, está mejor visto una divorciada que una quedada.
Somos despectivos con las personas que no se casan. Tan es así que les decimos solteronas, cotorras, quedadas, seguro es una amargada insoportable. Incluso hay expresiones con los hombres igual de despectivas como soltero, maduro, puto seguro, entre otras. Somos incapaces de analizar dónde te encuentras tú. ¿Eres parte de la manada? Sin embargo, parecía que Dios me había enviado el hombre que tanto soñaba y que había valido la pena la espera. Él parecía hacerlo. Me educaron a ser más espiritual y no religiosa, a ser honesta y no traicionar mi escala de valores, a no buscar problemas donde no los hay, a dar mi mejor versión o mejor retirarme del juego. Y sobre todo, a ser honesta y no andar con tonterías, a decir la neta pese a cualquier inclusive sobre mí misma. Me dejé llevar ante la posibilidad de tener una relación con alguien que aparentemente era una persona decente. Bueno, responsable, educado, trabajador, empresario, cálido, transparente, sincero, sensible, divertido, cariñoso, cachondo, seductor, amable, buenos modales, valores y principios, de buena familia, preparado académicamente e inteligente. Además, no era celoso, ni posesivo. Era pacífico, easygoing, según me comentó, y así se veía, tranquilito, siendo esto último igual de importante para mí. Todo esto me dejó verlo en una de sus mejores actuaciones que vivió y experimentó conmigo. Hoy sé que por más que creas conocer a una persona y a su familia, el tiempo es tu mejor aliado. Solo así llegas a comprender cuál es la razón fundamental de actuar de las personas. Cada quien trae sus propios propósitos, objetivos, conflictos, demonios y asuntos por resolver. Considero que nadie es culpable, pero sí responsable de mejorar su historia. Aunque haya un linaje, un código genético y una herencia educativa, siempre hay manera de hacer ajustes y mejoras. Para esto solo se requieren 3 cosas: plena conciencia, total voluntad y muchos huevos. Preguntar a personas que sean confiables y no digan rumores, sino comentarios de experiencias propias con el interesado en cuestión. Si no hay nadie a la vista, no hay más que vivirlo sin prisa y con reservas. En cambio, si hay alguien cercano y en conciencia que tiene que decir cómo es en su convivencia diaria, ya tienes un gran avance. Así como investigar en la parte legal, no por enjuiciar, sino por saber cuál es la experiencia de la otra persona y tomar decisiones. Si una historia se repite, vale la pena investigar, porque lo que no se aprende se repite. Mejor saber dónde se está situado. Fue muy discreto a la hora de pagar la cuenta de la cena, caballeroso para salir del lugar, y aunque tanta perfección a mi modelo de hombre ideal me llegó a asustar, parecía un hombre sacado de un libro de educación y de buenos modales. Recuerdo que le pregunté si siempre daba gracias antes de comer y su respuesta fue: soy una persona agradecida con Dios y con la vida. Fui educado para portarme bien con las personas en todo momento, hacer las cosas lo mejor que pueda y no ser mediocre, a apoyar a quien lo necesita, a ser agradecido, a evitar ser prejuicioso. Este punto es el más difícil. ¿Quién es uno para juzgar a alguien? Basta con verse en un espejo. Si no eres tú, es tu hermana o tu tía o un hijo. Hoy o mañana nunca sabes. Todo lo que salía por su boquita era música para mis oídos. La cena de nuestro primer encuentro fue muy reveladora, según yo, porque me mostró el hombre que yo necesitaba ver. La pregunta del millón es: ¿cómo podía saber él ese perfil ideal de hombre que yo necesitaba ver si solo yo lo sabía? Aunque recuerdo que en una conversación a calzón quitado, como decimos en mi pueblo, lo que quiere decir que hablamos con la verdad, el detalle fino con punto y coma de mi hombre ideal lo sabía una sola persona adicional a mí: Gisela. Ni mi madre sabía tantos detalles. Pedimos un taxi por aplicación móvil cuando terminó la cena y me acompañó a casa de mi amiga Ivana. Muy amable, se bajó del coche, me abrió la puerta, se esperó a que entrara, me envió el típico mensajito de que la había pasado muy bien conmigo. Yo me sentía feliz de la cita, pero con miedo de caer tan rápido con alguien que apenas conocía. Esa noche, aunque traía mis copitas de vino, no iba borracha como para no pensar. Y mientras me desmaquillaba y me ponía cremas para dormir, estuve dándole vueltas si lo quería para novio o para amante. Por la distancia entre ambas residencias, lo más conveniente era un amante en ese momento de mi vida. Quizás era lo más conveniente.
un hombre que no me cuestionara nada y la distancia era perfecta para visitarnos cada 15 días sin cuestionamientos y con disfrute. Trabajar fuerte durante 2 semanas e ir a visitarlo unos 4 o 5 días y así sucesivamente. También buscar qué hacer en su tierra. Esto significaba que mis viajes a verlo no solo serían íntimos y sociales, sino de negocio si era como él me decía sus relaciones sociales. Tenía el perfil de lo que yo buscaba. Sin embargo, cada segundo veía que él no buscaba ser mi amante. También buscaba ser mi novio. Aunque este pequeño detalle no estaba en mis planes, pero sí estaba en el fondo de mi corazón. El hecho que él viviera fuera de Culiacán era perfecto, porque verlo sería como un respiro, salir de la ciudad, así se lo manifesté, aunque también le dije que era una mujer muy clásica, aunque de manera práctica buscaba sexo seguro y exclusivo. Confieso que para mi educación este escenario era demasiado moderno. Sin embargo, creía que era lo conveniente para una pareja de adultos. Tenía claro que lo quería tratar, conocer para convencerme si era o no la persona correcta. Sin embargo, parecía que él tenía más prisa que yo de formalizar lo nuestro. Esto siempre me sorprendió desde el principio. Hoy entiendo a qué se debía su prisa. Vi una buena oportunidad en mí, no solo por ser una buena mujer, sino porque tenía las raíces de mis valores bien cimentadas y profesionalmente con acceso a dinero, según él. Recuerdo que me ofreció presentarme al gobernador de Aguascalientes, a la alcaldesa del municipio de Aguascalientes y a algunos empresarios para apoyarme con donativos para la fundación. Generar capacitaciones en Aguascalientes era lo que más me gustó, porque así podía visitarlo y trabajar activamente en beneficio de esa tierra. Al día siguiente, tenía la cena por el cumpleaños de Ivana, que es como mi hermana mayor, estilosa, profunda, sensible, echada para adelante, trabajadora, solidaria, inteligente, entre otras bellas cosas. Conocía de mí muchas cosas por el proceso de transformación de vida que vivimos y sufrimos juntas, al igual que yo de ella. En ocasiones, yo también he sido su hermana mayor. Nos une un lazo muy especial, nos conocemos, nos comprendemos y no nos juzgamos nunca. De hecho, mi verdadero motivo de ir a la Ciudad de México en ese viaje era ella, y aproveché para conocer a Roberto. Para la cena de cumpleaños de Ivana, tenía en mis planes invitar a otra persona, a Alexander, quien me gustaba mucho, un amigo, confidente, hasta paño de lágrimas y sobre todo ha sido incondicional para mí. En ese momento, Alexander estaba cruzando por un proceso difícil de separación con su esposa, por lo que yo le hacía mucho bien porque todas nuestras conversaciones eran claras, sin filtros y con la única intención de apoyarlo, no solo de rescatar su matrimonio, sino de estar en paz. Aunque algunas personas a la fecha no entendían mi amistad con él, hoy confieso que él y yo somos familia de almas. Alexander es un hombre cálido, sensible, talentoso, trabajador, dador, empático, responsable, artista, creativo. Es un ser bueno, noble y bien intencionado. Es un ser de luz. Tenía un matrimonio donde no había nada. Lo acompañé en su proceso de entendimiento y decisión con un ritmo muy pausado y sin prisas de su divorcio. Yo siempre he estado para escucharlo el día de hoy. En una clase de la escuela se mencionó que no siempre es conveniente casarte o quedarte con tu alma gemela, porque son tan iguales en tantos aspectos que no te da equilibrio. Al contrario, lo que pesa, pesa mucho y lo que no pesa, no pesa nada. Es un tema para analizar. Lo más increíble de mi relación con él es que nunca hubo nada entre los dos que no fuera un cariño sincero y un contacto de alma a alma. Con todo lo anterior, estaba claro que no tenía posibilidades de tener un romance con él en esa época. Además que estaba muy consciente que yo no podría influir en su decisión de seguir casado o soltero. Así que como era un hombre libre, aunque fuera mi gran amigo, me pareció más prudente invitar a Roberto y cancelarle a Alexander, porque Roberto estaba soltero y sin compromiso. Roberto me atrapó esa primera noche. Sentí un amalgamiento perfecto, tan así que al poco tiempo después de nuestra relación publicamos en el Facebook de un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México que lo nuestro era un reencuentro de almas. Algo nos debíamos, hoy sé que efectivamente así fue. Yo sentía un hilo que me jalaba a él,
Como el hilo rojo que todos tenemos con alguien según la tradición oriental, era algo que tenía que vivir. Quizás era el karma o el dharma pendiente, no lo sé. Lo que sí sé es que hoy soy una mujer con la misma esencia, pero en una mejor versión. Su piel morena me gustaba, su olor me gustó, su estatura era perfecta cuando yo me ponía tacones, que es muy a menudo. Nos veíamos muy bien juntos. Sus manos grandes eran perfectas para las mías porque mis manos también son grandes y con dedos largos. Toqué sus manos la primera vez que nos vimos porque me llamaron la atención y las sentí como un imán, como la arena y el mar. Se llegó el viernes para festejar el cumpleaños de Ivana. Me hacía mucha ilusión celebrarlo juntas y más después del proceso de transformación de vida que nos dio una real sacudida al corazón y al alma. Invité a Roberto a la cena y lo cité en casa de Ivana mucho más temprano para que mi amiga Ivana lo checara energéticamente con unos imanes y péndulo. Cuando él llegó, yo ya estaba arreglada, pero trabajando todavía en la mesa del comedor de Ivana. Así que ella y él se fueron al consultorio que estaba a la vuelta de su casa. Para mí era importante que Ivana lo consultara y me diera su opinión. Cuando regresaron después de 1 hora y media, me dijo ella: su energía está muy bien equilibrada, y me guiñó el ojo. Aparentemente, todo iba por buen camino. Recuerdo que me vestí acorde a mi estilo, que defino en 3 palabras: simple es elegante. Es decir, no es traer la última moda o combinaciones como cuadros con rayas y garigoles, sino que te ayuda a destacar tus atributos o minimizar las curvas, depende del momento, el lugar y la gente. Esa noche mi objetivo era lucir sexy y elegante a la vez, y lo logré. Vestirse para uno mismo es lo cotidiano y retador, pero vestirse para el sexo opuesto es toda una fantasía. No importa si es tu pareja o tu amigo con derecho, te levanta el ánimo, te hace sentir sexy, o no. Este hombre que llegó arrasando era mi oportunidad para sentirme atractiva, bonita y sentir las emociones en la barriga de excitación e ilusión recorriendo mi cuerpo desde los pies hasta el último cabello, pasando por mi vientre hasta mi sexo. Hoy sé que solo eran las mías. Podría tirarme al drama por esto, pero la verdad lo disfruté enormemente. Me permití ser ingenua, estúpida y confiada. En realidad es un regalo para mí y no para nadie más. Tomé el proceso de transformación de vida por Alexander, que me invitó meses atrás debido a una conversación que tuvimos en la que le comenté que buscaba algo vivencial aparte de la teoría que estudiaba. Y este proceso lo era. Él entendía perfecto mi proceso de vida y el estado de ánimo en el que me encontraba. Poco a poco vas despertando, entendiendo que no es la humanidad, era yo quien sentía eso. Posterior al proceso, sentía que todo el que se acercaba a mí era con buenas intenciones, cuando no siempre es así. Lo que uno siente no necesariamente lo siente la otra persona. Pero este era mi momento. Creí que Roberto era bueno, porque yo estaba en ese mood. Salí del proceso con la firme decisión de modificar cualquier actitud negativa ante el problema. Y en lugar de ser víctima, que podría ser muy sencillo porque siempre se tienen todos los argumentos para hacerlo y hacerlo, prefiero convertirlo en tomar las riendas de mi vida, ubicar cuál es mi situación actual, responsabilizarme, y ahora lo comparto contigo. Si en algo puede ayudarte, en anticipar cualquier situación no deseada en aspectos de búsqueda o encuentros con el amor, para mí esto es un gran regalo para ti, pues la única finalidad que tiene este libro es que aprendas a observar y cobres conciencia que siempre primero están nuestros pensamientos y después nuestras emociones. La emoción no afecta si tu pensamiento no da las órdenes. Teniendo esto claro, lo demás es lo de menos. La cena del cumpleaños de Ivana fue en un restaurante en la colonia Polanco. Si no conoces la Ciudad de México, es un barrio donde están los mejores restaurantes y tiendas de prestigio. La reservación estaba a mi nombre. Allí llegaron más amigos del coaching. También invité a Regina, pero ella tenía un compromiso previo, así que acordamos que la cena de Ivana fuera en el mismo lugar para poder coincidir, vernos y pasar un rato agradable juntas. Regina no solo es mi gran amiga, también es mi hermana, mi confidente, mi otro yo, mi incondicional y mi madrina.
Aunque en los últimos años hemos estado lejos por los kilómetros que nos separan, por vivir en lugares diferentes, nuestros corazones siempre han estado muy unidos, aún en tiempos de tempestad, que más adelante explicaré. Si algo tengo claro es que cuando el amor es sincero, nada ni nadie lo rompe. El restaurante era de comida mexicana. Picoteamos todo lo que había en la carta. Bebimos hasta cansarnos. Chalupitas, tostadas de pescado, cortes de ribeye, ensaladas, tacos de carne de arrachera, salsas deliciosas, un pulpo a las brasas buenísimo y el postre para cantarle las mañanitas que no podía faltar. Estuvo delicioso todo lo que pedimos. A mi lado izquierdo estaba Vera, mi body, del proceso de coaching, y a mi lado derecho, Roberto. Me sentí feliz de estar con personas que estimo, aprecio y amo y con él a mi lado, tratándolo como si fuera de toda la vida y se integrara al grupo. Conforme subían los niveles de vino en mi cuerpo, recuerdo que en una de las ocasiones que fui al baño me tropecé con sus pies porque tenía que pasar entre él y la mesa, pues no había más espacio, y me senté en sus muslos por un segundo para pasarme al otro lugar y continuar mi camino hacia el baño. Él se fue detrás de mí para alcanzarme. En ese momento creí que era por cortesía de saber si estaba yo bien, pero su objetivo no era ese, sino tener un acercamiento mayor conmigo, besarnos, agasajarnos, etc. Solo nos besamos y nos tomamos algunas fotos frente al espejo del lavabo del baño, que es zona común. Me importaba muy poco lo que él pensara de mí por besarlo tan rápido o los demás pensaran de mí. Tenía sed de divertirme y no estar tan estructurada. Total, no lo quería para casarme. Por lo menos eso pensé ese día. Solo me gustó para divertirme. Me gustó para tener un encuentro muy cercano y él seguía firme en seguir en contacto conmigo y yo con él. También invité a mi amigo Ozzy, un gran amigo y hermano desde hace más de 20 años. Educado, súper creativo, leal, solidario, con un cerebro privilegiado que me quiere bien igual que yo a él. Amo su cerebro, su inteligencia y su sensibilidad. Somos confidentes y afortunadamente me escucha cuando le hago observaciones y yo a él. Cabe aclararte que mis amigos son mi familia por elección. En realidad, mi objetivo de organizar la cena por el cumpleaños de Ivana era solo por verla sonreír y disfrutar un rato entre amigos. Recuerdo su sonrisa cuando le cantábamos las mañanitas y le llevaron una rebanada de pastel con una velita para que le soplara. Parecía una niña chiquita en el cuerpo de una mujer adulta. Recuerdo perfectamente su sonrisa, cómo se balanceaba su cabeza de un lado a otro con el ritmo de nuestro canto. Son momentos que aprecio con el alma. Jamás olvidaré su cara, todos estábamos muy contentos. Cuando se llegó el momento de solicitar la cuenta para pagar, me la entregaron a mí, porque yo la solicité. Pensaba pagar el consumo de Ivana y el mío y el de los que no habían cenado, que solo pidieron una soda porque no traían dinero y asistieron nada más por acompañarla. Pero Roberto tomó la cuenta y la pagó. Todo indicaba que era espléndido. Eso también me gustó porque de las que consumió más fui yo. Así que me pareció prudente dejarlo pagar si él lo quería hacer. Los demás le cooperaron, pero la parte más cara era la mía. Hoy sé que era su pequeña inversión para que empezara a verlo como una opción en mi vida. Trabajó muy bien su personaje para mostrarme lo que yo quería ver. Para mí, si un hombre tiene o no dinero, no es relevante. Pero lo que sí me importa es que tenga talento, inteligencia y voluntad para levantarse si está abajo. Y lo poco que tenga lo comparta. Que sea tacaño es lo peor en una persona, habla de su miseria. Si está arriba, que sea lo suficiente inteligente y humilde para no marearse en un ladrillo. Lo que quiero decir es que si tiene mucho o poco y lo comparte, sí es relevante y determinante. Hay tantos y tantas que tienen y no comparten y encima lloriquean. Es terrible. Soy una dama y no me importa invitar a quien yo quiero, pero en el cortejo reconozco que suelo ser a la antigua. Ya en la convivencia o intimidad tiendo por la equidad y trabajo en equipo. Hacer un excelente equipo es de las mayores bendiciones que uno puede recibir en la vida, porque se trabaja en potenciar las fortalezas de cada uno.
Durante la noche me estuvo insistiendo en ir a Morelos y yo de broma le comenté que le pidiera permiso a Ivana para llevarme de paseo a Ignacio Bastida, Morelos, a pasar el fin de semana. Me pareció precipitado y sobre todo hasta riesgoso de irme a un lugar con un desconocido. Preferí darle largas y acordamos que el siguiente día platicaríamos. La cena terminó alrededor de las 2:30 de la mañana, solicitamos el taxi y nos fuimos nuevamente los tres a casa de Ivana, en calidad de trapo, cansada de la larga jornada. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando llegamos a casa de Ivana, y Roberto siguió insistiendo en ir juntos a Bastida. Recuerdo que toda la noche me comentó que su casa de campo era muy importante para él, que se quería ir a vivir allí cuando se retirara, que era un lugar mágico. Me pareció muy precipitado que me invitara y más a ir solos. Me despertó muy temprano alrededor de las 8 de la mañana para volverme a insistir sobre ir a Bastida. Le respondí nuevamente que hablara con Ivana porque ella es para mí como autoridad por estar en su casa y por ser un poco chapada a la antigua. Así lo hizo, le pidió permiso. Ivana me animó porque parecía un hombre decente. Era el inicio de una historia de amor, aunque hoy te puedo decir que el diablo es experto en camuflajes. Ivana me prestó todo el outfit requerido para mi día de campo romántico y especial. Desde bikinis, sandalias, vestidito sexy, pareo, bolso, playeras, todo lo necesario para el clásico por si acaso. Pues en mi maleta solo había ropa citadina, zapatos de tacón, tenazas, blazers, jeans y camisas. Pasó por mí alrededor del mediodía en una camionetita de su papá. Me sentía contenta de ser halagada, conquistada, seducida y de que un hombre que me gustaba mucho se hubiera interesado en mí. Saber que era mutuo el interés te da una sensación de pisar suelo firme. Fue como entrar en una sintonía de correspondencia y amalgamiento. Capítulo 4. Ignacio Bastida. La camionetita no corría mucho, pero seguro llegábamos, pensé. En plena autopista íbamos a 80 kilómetros por hora porque no daba más. Pero como no teníamos prisa de llegar sino de disfrutar el viaje, no había presión, pero sí nervios, al menos míos. Conforme avanzábamos comprendí que era muy aventurera de irme con un tipo que apenas conocía. Me empezó a entrar un poco de desconfianza e incluso inseguridad. Un miedo fugaz que apareció durante un lapso del viaje que me decía cosas como si este güey es un loco perturbado y si me quiere violar, golpear, matar, secuestrarme. Pero lo veía con su trato tan cálido, empático, escuchando música que al final me relajé. En el puente para tornar hacia la carretera Yautepec, Morelos, me sentí en terreno conocido porque conozco la zona debido a que mi exprometido Efrén tiene una casa por allí. Pero el problema no era el camino, sino el hombre que iba conduciendo. Volví a sentir un montón de emociones entre miedos, inseguridades, sentí una revoltura que me provocó náuseas. Las náuseas pasaron y fui agarrando confianza nuevamente. Disfruté mucho el paisaje del viaje en carretera porque muestra árboles frondosos y de diferentes colores. Durante el camino me habló de sus hijos, de sus padres, de su hermana y de sus proyectos inmobiliarios con amor, con devoción, con pasión, respeto como pocos. Nunca dudé nada de sus palabras, aunque hoy creo que siempre hay que corroborar. Si entre hermanos te traicionan y te roban, o se pelean por dinero, con mayor razón un tipo que llega de la nada y ahora resulta que eres la candidata perfecta para ser el amor de su vida y él también. Llegando a Bastida, dejamos maletas y nos fuimos directo a casa de su primo, Luis, quien era su vecino pared con pared del predio. Allí estaba con su mujer y sus 2 hijos, disfrutando de la alberca, del buen clima, del sol y de la naturaleza. Ella, una mujer española, pero nacionalizada mexicana, con un delirio de superioridad y clasismo que sentí pena por ella. Hablaba de la gente con menos dinero que ellos con desprecio. Clasista. Cuando está claro que no conoce ni la historia de la conquista de México, mucho menos dónde está situada ella en su propia existencia. Ella, una mujer guapa, con carrera profesional, pero con un miedo atroz a ser independiente y volar. Seguía al lado de Luis a sabiendas de muchas faltas de respeto, de la relación o relaciones de su marido con otras mujeres, pudiendo tener una excelente negociación de un divorcio.
Hablaba de la vida con una total irresponsabilidad. Al mismo tiempo se asomaba una mujer deseosa de ser libre. Estaba acostumbrada a vivir y disfrutar de lo que generaba el marido al precio que fuera. Así que las infidelidades de su marido, según ella, las tenía superadas. Sin embargo, no era así. Me recordó infinidad de mujeres que siguen casadas por no renunciar a sus beneficios económicos, que la verdad yo le llamo prostitución socialmente aceptada. Él tenía una actitud indiferente y hasta despectiva hacia ella, como si le escupiera la cara y ella ni se inmutaba. No la baja de tonta e incoherente. Sus hijos se mostraban lindos pero muy reservados. Yo les ayudé a preparar la salsa, que por cierto quedó muy rica para la carne asada. El fondo era de zanahoria y tomate que le daba un sabor entre ácido y dulce tipo italiano. Me sentía presionada de que quedara buena. Luis, el primo, quien es ginecólogo, marinó la carne y preparó el guacamole. Todo estaba exquisito y sobre todo estábamos muy a gusto conviviendo, bebiendo tequila y micheladas. Platicamos, convivimos, cantamos, bailamos y después de un rato para ponerle sal y pimienta a la tarde hubo un pleito entre Luis y María del Cielo. Supongo que de la borrachera o de todo lo que ella callaba y se aguantaba. Fueron cayendo como soldaditos hasta que nos quedamos solos, Roberto y yo en su jardín, lo cual no nos importó. Seguimos platicando, cantando y bailando solos sin los anfitriones. Después de un par de horas salió Luis un ratito prácticamente para despedirnos. Era obvio que ellos ya querían que nos retiráramos, así que nos fuimos a casa de Roberto, que estaba justo al lado, y a que me diera un tour por todas las estrellas del firmamento acostados en el pasto del jardín mirando al cielo. Según él, me las presentó a todas. La verdad me daba igual, no pretendía hacerle un examen de estrellas. Hoy sé que él no tiene ni idea y yo menos sobre las estrellas, así que ante el ignorante cualquiera es un sabio. Las estrellas fueron un discurso para mantenerme entretenida un rato mientras me seducía. Cada una de sus palabras fueron provocando que yo me sintiera más cómoda. Solo alguien que tiene información privilegiada puede ser tan preciso en el cortejo y la seducción. Desde esa noche yo me sentía plena con él, como si efectivamente fuéramos el uno para el otro. Fue una sensación de un reencuentro de almas. Hoy por hoy lo sigo creyendo así. Sexualmente me sabía manejar a la perfección. Sabía qué puntos tocarme, dónde besarme exactamente, puntos muy exactos para saberlos y yo no se los había compartido. Solo había una persona en este mundo que alguna vez comenté qué y cómo me gustaba que me sedujeran o me hicieran el amor. Él no podía saberlo, pero parecía como si tuviera un manual para conquistar a Bárbara, a la perfección, y lo hubiera ensayado para lograrlo en excelencia. Era verdaderamente increíble lo que me estaba sucediendo. Me sentía muy alineada y amalgamada, no solo a su alma, sino también a su cuerpo. Nos quedamos dormidos en el pasto del jardín después de hacer el amor y nos despertó el sereno de la noche. Me besó con mucho cariño y me tomó de la mano para meternos a la única habitación que tiene su casa. Recuerdo perfecto una cama king size, bastante simple, con muebles sin encanto, nada pretencioso, suficiente para estar en una casa de campo. El único lujo que había era una televisión enorme, la cual me pareció innecesaria, porque vas a disfrutar de la tranquilidad del lugar, de la naturaleza y de la compañía. Por la mañana me dio el recorrido por su casa, la cual solo tiene 2 cuartos, la cocina y la recámara. El baño en medio de estos, con puertas compartidas, un sencillo jardín con algunos árboles frutales, un asador techado con teja y piscina. Una propiedad con potencial para hacer una casa linda. No cuestioné nada, pero la zona me pareció mágica y la atracción entre los dos también. Hablamos hasta de la posibilidad de asociarnos y hacer de esa casa un hotelito con encanto y hacer retiros espirituales o simples reuniones de pymes o de familia. Yo manejaría el hotel y él las relaciones públicas porque se le notaba su habilidad. Al día siguiente, domingo, nos despertamos no muy tarde, estaba muy cariñoso conmigo después de hacer el amor y nos fuimos a desayunar a un puesto de quesadillas que le llaman Las Sangronas. En realidad eran unas mujeres que tenían fama de ser sangronas. A mí me trataron de maravilla, así que solo le comenté, detrás de cada carita hay toda una historia
y generalmente quien es gruñón esconde mucho sufrimiento o frustración. Yo pedí una quesadilla de queso con champiñones y otra de queso con rajas. Él pidió una con chicharrón y un caldo de barbacoa. Todo muy rico. De allí pasamos rápido al mercado de Yautepec para comprar algunas cositas que hacía falta para la comida. Platicamos mucho de su familia y de la mía. Era demasiado bello para ser verdad, pero era real. Me estaba sucediendo a mí, una mujer de 43 años llena de historia y hoy llena de ilusiones de tener una pareja en serio y comprometida, aparentemente. Él me presumía que era bueno para cocinar y entre sus especialidades mencionó la paella. Prometió cocinarme en Aguascalientes. Ese día lo que comimos fue cecina típica de la zona, con guacamole, frijolitos y salsa acompañado de algunas quesadillas y vino tinto. Por la tarde, cuando se metió el sol y que decidimos regresar al siguiente día a la ciudad y que se aseguró que nadie nos visitara, me propuso andar desnudos en su jardín, a lo que no accedí. Aunque ya habíamos hecho el amor, era demasiada revolución para mí. En el atardecer, nos recostamos al lado de la alberca, viendo el cielo naranja a punto de ocultarse el sol. No dejó ningún centímetro de mi cuerpo sin acariciar. ¿Quién se resiste a algo así? Yo no. Nos metimos a la alberca a besarnos y disfrutarnos más aún. Me gustaba su olor natural, lo confieso. Me estaba atrapando y más que mi sexualidad no había estado activa tiempo atrás. Estaba fascinada por haber encontrado un hombre que no solo me gustaba físicamente, sexualmente, también su educación. Aparentemente todo estaba en los cánones de la normalidad. Hasta se mostraba un tanto mojigato. Se mostró como un hombre bien intencionado, incluso inocente respecto a las mujeres. Recuerdo que nos echamos en la hamaca a descansar y dormir un rato después del comilón que tuvimos con comida típica de la región. La conversación no cesaba, hubo pocos silencios. Era como si nos desbordáramos de contarnos nuestras cosas y nuestros puntos de vista sobre diferentes temas e interés o del dominio cotidiano. Todo estaba fluyendo de maravilla. ¿Cómo detenerme si aparte de todo era un hombre soltero, con hijos grandes? El escenario era perfecto. Yo no tenía ganas de lidiar con hijos chiquitos y menos ajenos. Se sentía como anillo al dedo. Este fin de semana fue el sello que dio inicio a una historia de amor soñada, con un sexo que para mí era lo máximo. Sin embargo, gracias a los psicólogos, me doy cuenta que el que él tuviera el control en el sexo era el inicio de un control que permearía en cada rincón de mi relación con él. Hoy sé que era un sexo de sometimiento. Tal y como dirigía mi sexualidad fue la misma manera sutil para empezar a dominarme en otros planos de la relación y de mi vida con él sin darme cuenta. Fui transparente como siempre lo he sido. No escondí mis emociones, ni mis pensamientos, ni mi interés en él. Simplemente fui yo. Él me aceptaba tal cual soy. Increíble, pero lo estaba viviendo. Un hombre, según yo, hecho y diseñado para mí. Me sentía feliz. Como en el fondo soy una romántica empedernida, creí cada una de sus palabras. Era demasiado preciso para empatar con mis gustos y preferencias. Como si de verdad alguien le hubiera dado un manual y todo mi foda y muchos detalles de mi vida y de mi personalidad. Todo indicaba que era una buena persona, con problemas como cualquiera, con algunas deudas de su empresa, como que las ventas habían bajado, pagos del seguro social pendientes, nada que no tuviera solución. Sin embargo, esta información velada era el principio de su labor de compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo para involucrarme en sus supuestos problemas para lograr hacerme partícipe y empezar su misión conmigo. Me habló de su exesposa. Con mucha discreción me hizo ver que ella le puso el cuerno y aún así intentó estar juntos perdonándole su infidelidad por la unión de la familia, por sus hijos, por su juramento cuando se casaron. Su actitud corporal y facial eran tan convincentes que en ningún momento me pasó por la cabeza que mentía, menos que pudiera exagerar y mucho menos que la historia podía ser diametralmente opuesta. Me comentó que ella se había descuidado mucho físicamente. Eso llamó mi atención porque una miss de belleza que se descuide es quizás porque sus emociones no estaban en su centro.
Sin embargo, no era mi asunto profundizar en ese tema porque pensé en ese momento que cada pareja es un mundo y yo no era nadie para cuestionar y mucho menos juzgar asuntos maritales. También mencionó que el físico para él es muy importante, con tal ímpetu que sí me cuestioné en mis adentros cómo un hombre que no es perfecto puede ser tan exigente. Él no es ningún ícono de masculinidad ni guapura. Alto, velludo, sin nalgas, desgarbado, piernas flacas, brazos flacos, con un pene de buen tamaño sin llegar a lo extraordinario. Me pareció muy duro ese comentario, pero ese era un mensaje de que yo tenía que cuidar mi línea. Sin embargo, creo que lejos de mandar a volar a tu pareja, hay que apoyarla para estar y sentirse satisfechos no solo con su aspecto físico, sino psicológico, emocional y profesional, y no tomar la actitud más fácil, juzgar, alejarte o engañar, que estos son los más fáciles. Él me confesó que no tenía el cuerpo tan atlético cuando se casó con ella, lo cual corroboré cuando fui por primera vez a casa de sus papás y vi una foto de su boda. Él estaba lejos de ser atractivo. Era como un gordillo, grueso, bofo, pero atractivo de la cara. El punto es que me confesó que su mujer poco a poco ya no le atraía sexualmente y que estaba interesado en otra mujer. Pero esto fue pasajero, según me comentó, y puso sus ojos en una mujer flacucha, hija de una mujer de dudosa reputación y que ella era igual de interesada, expresó. Su nombre es Mari. Le sirvió de distracción. Noelia era una mujer poco sociable según él y no compartían nada en común, ni hobbies, ni intereses laborales, ni sociales, nada. Sin embargo, la estabilidad de sus hijos era lo más importante para él, así que decidió luchar por rescatar su matrimonio, a su esposa y dejar a la otra mujer. Argumento que me pareció muy valioso. Más su honestidad. No era mi guerra, así que mi opinión sobraba. Conforme pasaban las horas y se acercaba el momento para separarnos, hasta la nueva fecha de volvernos a ver, me entró el miedo de que fuera un fin de semana pasajero. Me sacudí el cuerpo y pensé, si esto que sucedió solo fue un fin de semana fugaz, lo bailado nadie me lo quita, y si no lo es, bien por los dos. No me quise agobiar por cuál era el siguiente paso y decidí solo disfrutar y vivir sin generar falsas expectativas ni apasionamientos. El lunes, ya para subirnos a la camioneta de su papá, le confesé que no buscaba novio, que buscaba un amante en exclusiva y que si aparecía alguien que nos pudiera interesar, lo hablábamos y bye. Pero fue al revés. Me confesó que quería todo conmigo, que le gustaba mucho, sexualmente éramos muy compatibles, bueno, eso creí yo hasta ese momento, y que podíamos ser y hacer una relación muy especial y a futuro. Era música para mis oídos, aunque me asustaba todo lo que estaba pasando tan rápido, no dudé y por fin estaba viviendo en mi presente y no en mis sueños. Regresamos felices, enamorados y entusiasmados y con planes de vernos a la brevedad. Yo me sentí plena, regresé muy ilusionada a la Ciudad de México por conocer a alguien tan integral, con valores, principios y concepto de familia, trabajo, experiencia, emprendurismo, educación, ideas, sueños muy similares a los míos. Durante el trayecto a la Ciudad de México, me preguntó cuáles eran las experiencias más dramáticas en mi vida. Y mi respuesta fue que varias, pero las más recientes y significativas eran la traición de José Luis por dejarme fuera de una sociedad a la que le dediqué algunos años mal pagada a cambio de participar en los beneficios, y la falta de compromiso, respeto y empatía a mi exprometido Efrén. Le pedí que por favor que fuera honesto conmigo y sobre todo que no me hiciera promesas que no iba a cumplir. Para mí la palabra es lo más importante y si uno no honra su palabra, entonces no honras a nada ni a nadie.